Hoy hay que hablar de dos temas importantes, pero que ambos atañen a un solo actor en particular, el Congreso, el actual Congreso de la República. Ayer todos nos dimos con la noticia que ante la evidente presión de las diversas marchas que habían sido convocadas por minería artesanal e informal fuera del Congreso, en la Comisión de Energía y Minas finalmente se aprobó la iniciativa que busca que se extienda el reinfo hasta diciembre del 2027, una extensión más a las que ya se han sumado en los últimos años, recordando también que hubo una incluso durante el gobierno de Dina Boluarte. Y que ahora va a buscar esta aprobación, que en el debate, el que va a pasar a pleno del Congreso, finalmente logren aprobar que se extienda hasta el 2027. Aquí es importante analizar diversas aristas. Primero, la concordancia entre los discursos de muchos congresistas que evidentemente habían estado hablando en las últimas semanas ante la preocupación que representa para la ciudadanía todo lo que atañe a la minería ilegal e informal. Esto quiere decir economías ilegales, trata de personas, muchos daños en cuestiones de medio ambiente y congresistas que, por supuesto, frente a las cámaras, frente a la audiencia, de manera populista, señalaban estar en contra de esto y que iban a demostrar una postura firme, pero que a la hora de la hora vamos a ver cómo votaron, ¿no? Esto es importante que lo mencionemos. ¿Cuáles fueron las bancadas que finalmente terminaron por aprobar, por darle su voto favorable dentro de esta comisión a la ampliación? Renovación Popular, para sorpresa de nadie, Fuerza Popular, Somos Perú, la bancada socialista, Honor y Democracia, Juntos por el Perú y Alianza para el Progreso. Ahí estamos viendo en pantalla, hubo dos votaciones y esto es importante que le expliquemos quizás un poco a la audiencia, ¿no? La primera votación buscaba que se debata por separado el tema de la ampliación del reinfo y la reincorporación de esos registros que ya habían sido excluidos, que ya estaban vencidos, ¿sí? Esta propuesta fue la primera que se debatió. Y como no se aprobó finalmente que se debatan por separado, entonces todo fue un solo debate que incluyó la reincorporación de los registros ya excluidos del reinfo en Choclón. Aquí hay algo interesante porque, bueno, yo no alcanzo a ver exactamente cómo están divididos los votos ahí, pero por ejemplo, Jorge Montoya de la bancada Honor y Democracia votó en abstención. Para la primera votación votó en abstención. Y de hecho, cuando luego de la votación Epicentro le pregunta por qué votó en abstención, si Montoya ha tenido un discurso tanto en redes sociales como en diversas entrevistas en el que dice estar en contra de la ampliación del reinfo, le preguntaron por qué entonces, congresista Montoya, usted votó primero en abstención y luego a favor. Vamos a ver el primer byte en el que actúa y responde con absoluta indiferencia, defendiendo, por supuesto, su voto en abstención. ¿Lo tenemos? Ahí va. ¿Defiende su abstención entonces? Sí, defiendo mi abstención porque me daba igual votar de un lado u otro lado, el resultado iba a ser el mismo, cero. Y si en caso progresara esto, ¿su bancada va a votar a favor o en contra? Estoy yo no como bancada, sino como persona, ahora votaría a favor. La bancada. Ahora votaría, no, la bancada no yo. ¿Defiende su abstención entonces? Ok. Entonces, Montoya dice que votó en abstención porque su voto daba igual. Entonces, ¿qué? Su participación en el Parlamento a nosotros también nos debería dar igual. Porque si para el único trabajo para el que han sido convocados, que es en esencia la base del por qué son legisladores, votar a favor o en contra de proyectos de ley, de propuestas de ley, dentro de también las comisiones que integran, a usted le da igual votar, entonces nos está queriendo decir que el cargo que ocupa lo tiene para nada, porque no es capaz de cumplir con lo más intrínseco y básico de lo que usted debería estar haciendo en el Congreso. Y además esto es falso, porque finalmente solo hubo un voto dirimente, que fue el que terminó haciendo que no se puedan separar las dos cuestiones del mismo dictamen.
Si usted, congresista Montoya, hubiese votado o a favor o en contra, entonces el resultado quizás se hubiese podido variar. Finalmente fue 7-7 y solo un voto cambió el resultado. Entonces, claro, qué fácil y qué rico, me lavo las manos y voto en abstención. Yo no dije sí, yo no dije no, pero voto en abstención y entonces ya ahí estoy anticipando un poco que ya no voy a dar la cara a la ciudadanía sobre mi voto. La única razón por la que los congresistas en teoría pueden abstenerse de ejercer su voto es cuando hay un evidente conflicto de intereses, pero sabemos y vemos que lo usan de manera absolutamente aleatoria. Hay algo interesante también en ese byte que expone muchas contradicciones del congresista Montoya. Ahí dice que entonces ahora sí votaría a favor. Ahí lo dice claramente. Ahora yo sí votaría a favor. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Luego de este primer debate, cuando vuelven a un segundo debate en el que la pregunta cambia y es si van a estar a favor o en contra de la ampliación del Reinfo, usted, congresista Montoya, vota a favor. Pero ¿qué pasó después? Dijo que había sido en realidad un error en el sistema y envió una carta para que se pueda cambiar su voto, diciendo que en realidad no, que él estaba en contra. No sé, Valecita, si me puedes ayudar ahí con lo que fue el tuit que Montoya lanzó esta mañana, diciendo, ay, no, ups, me equivoqué. Perdón, voté en contra, pero quise decir a favor, pero en el byte que acabo de dar a un medio de comunicación dije que iba a votar a favor. Entonces, ¿qué le creemos? ¿Qué le creemos? Porque al final de cuentas lo que importa no es lo discursivo o lo que ustedes declaren ante los medios o ante la población, sino lo que hacen en concreto, que son sus votos. Y en este caso, usted votó por la ampliación del Reinfo, a pesar de que luego haya enviado un oficio para que este voto sea considerado en contra. Ahí está. He sido siempre claro y consistente. Estoy en contra de cualquier ampliación del Reinfo porque solo prolonga la informalidad y frena el verdadero ordenamiento que el sector necesita. Respecto a la última votación, se registró un voto a favor por un error técnico en el sistema, situación que fue corregida de inmediato mediante el oficio de rectificación, dejando constancia de mi voto en contra. No sé tú, Vale, pero yo ya estoy como medio confundida con eso de que primero en abstención, luego de la abstención me pregunta la prensa y digo que voy a votar a favor. Efectivamente voto a favor, pero luego saco un tuit y digo que voto en contra. No es tan difícil, considero yo, ¿no? O sea, no son tantas alternativas. Congresista, ¿a favor o en contra? Diga, ¿sí o no? Manu, pero ¿tú te acuerdas que en algún momento Alejandro Muñante dijo que había votado a favor de una ley porque no había visto las letras pequeñas? O sea, en este Congreso, Manu, yo me creo, ya nada me sorprende ya. Así es increíble. ¿Qué es lo que dice este texto aprobado con respecto a lo del Reinfo? Que va a tener que ser nuevamente, y reiteramos, va a tener que pasar a un debate en el Pleno donde nuevamente estos congresistas, todos los congresistas van a tener que votar y vamos a ver quiénes con su voto están permitiendo la permanencia de un sistema que ha demostrado ser un fracaso en el proceso de la formalización. En 22 años, más de 84,000 inscritos o registros empadronados, solamente 2,000 de estos culminaron el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera llega a ser el 3% de los registros de las compañías mineras que dicen, que aseguran estar en proceso de formalización y se empadronan haciendo uso del Reinfo para poder seguir operando. Solo 2,000 de estas llegaron a concretar ese proceso. Estadísticamente y lógicamente quiere decir que es un fracaso, que ha fracasado, que ha tenido 22 años para demostrar que era un mecanismo de formalización responsable y que no lo ha logrado. ¿Qué ha permitido, por el contrario, que es más bien lo que sí ha permitido que opere y que suceda gracias al Reinfo? Que no tengan controles o fiscalización real, que puedan operar en terrenos, puedan ocupar terrenos y simplemente ante cualquier intervención, papelito manda, tengo mi Reinfo, estoy en proceso de formalización, usted no me puede detener, no me puede intervenir. ¿Y por qué generalmente se han dado las suspensiones? Que ojo, en este último predictamen aprobado,
los registros que habían sido suspendidos van a regresar, es decir, esa suspensión ya no cuenta, podrían regresar a operar, que era una de las demandas principales que tenían los mineros artesanales en las calles. ¿Por qué los han suspendido? Por no tener RUC vigente, por no acreditar el consumo de bienes fiscalizables ante SUNAT y sobre todo por no tener algo muy importante que es un instrumento de gestión ambiental que garantiza que están haciendo uso de estas tierras o que están ejerciendo la minería de manera responsable, de manera formal. No lo están haciendo. ¿Cuántos de estos registros suspendidos van a regresar? Más de 50.000. Esto es lo que se ha aprobado en este texto que ha sido debatido ayer y que falta que pase a pleno. No se sabe aún en qué fecha se va a dar, pero que por las posturas que estamos viendo en bancadas mayoritarias que tienen muchos curules dentro del Congreso, pues ya podríamos ir anticipando qué es lo que va a suceder. Y bueno, voy a pasar ahora al siguiente tema. Para eso ya está con nosotros Eduardo Recoba, quien es economista, con quien vamos a hablar sobre si anticipó la Navidad en el Congreso, ya tienen bono, ya tienen tarjetita de compra, vale, una aquí juntando las monedas para el amigo secreto y por allá ya tienen aguinaldo, tienen bonificación, gratificación, una larga serie de etcéteras que ahorita vamos a conversar.